La cartera empapada en vino del CEO costó 12,000 pesos. La cosecha derramada a otros 40,000 pesos. Pero cuando Mark Hussein llamó estúpido al camarero delante de los ejecutivos más poderosos de Manhattan, no tenía ni idea de que el hombre tranquilo que limpiaba su desastre era el genio que inventó la tecnología que Sein robó, o que la mujer que observaba desde la mesa de la esquina controlaba un contrato de 3,000 millones de pesos que destruiría todo lo que Sein construyó sobre mentiras. El despertador de Finn Mitchell le había fallado esa mañana, como solía ocurrir en el estrecho apartamento de Brooklyn que compartía con su hijo de 6 años, Oliver. El sistema de calefacción del edificio resoplaba como un abuelo asmático, obligándolos a apilar mantas adicionales en la cama cada noche. A los 34 años, el cuerpo de Finn tenía el tipo de músculo magro que provenía de la necesidad en lugar de las membresías del gimnasio. Con una altura de 1,85 metros, su cabello castaño había crecido un poco demasiado, rizándose en el cuello de su uniforme de camarero. Sus manos, que ahora sostenían platos y servían vino, aún conservaban las tenues cicatrices de años construyendo circuitos impresos y prototipos en un garaje que antaño albergó sueños más grandes que cualquier restaurante. Cada mañana seguía el mismo ritmo. Despertar a Oliver a las 6:30, prepararle el almuerzo con una nota que siempre terminaba con «Papá te quiere hasta la luna y más allá». Acompañarlo a la escuela por Kearns-Wakening Streets y luego apresurarse a tomar el metro a Manhattan. La entrada de empleados del Sterling estaba a un universo de distancia de sus imponentes puertas principales. Finn se transformaba en el estrecho vestuario, ajustándose la pajarita en un espejo que reflejaba a un hombre que una vez había hecho presentaciones ante inversores de capital riesgo, que alguna vez poseyeron patentes que podrían haber cambiado la industria de la ciberseguridad. Oliver nunca conoció esa versión de su padre. El niño solo conocía al padre que le leía cuentos con voces diferentes para cada personaje, que podía arreglar cualquier juguete roto con manos pacientes, que a veces miraba por la ventana de la cocina con una expresión que Oliver era demasiado pequeño para entender. Finn se había vuelto invisible por decisión propia. Un fantasma de sí mismo que encontraba un extraño consuelo en el anonimato del trabajo de servicio. Nadie en el Sterling sabía que su camarero más discreto podía escribir código que haría que la gastronomía molecular del jefe de cocina pareciera un juego de niños. Calista Blackwood había llegado a Nueva York 3 semanas antes, precedida por su reputación como un heraldo que anuncia la realeza. Con 1,70 metros, se movía por las salas de juntas con la gracia controlada de una bailarina de ballet que había priorizado los negocios sobre el arte. Su cabello negro, siempre recogido en una coleta baja o un elegante moño, enmarcaba rasgos que los fotógrafos calificarían de impactantes en lugar de hermosos. Era el tipo de mujer que ponía nerviosos a los directores financieros y a los directores de tecnología ansiosos por impresionar. Enviada por Capital Soberano para evaluar posibles alianzas tecnológicas para un contrato que transformaría el panorama de la ciberseguridad estadounidense. Su suite en la plaza servía de centro de mando temporal, con su sala de estar convertida en un espacio de trabajo donde 3 monitores mostraban flujos de datos en tiempo real de los mercados globales. Ya se había reunido con 14 empresas. Cada presentación más elaborada que la anterior. Cada director ejecutivo más desesperado por cerrar lo que los expertos del sector llamaban el acuerdo de la década. 3,000 millones de dólares en financiación garantizada con potencial para duplicar esa cifra en la segunda fase. Tomaba notas en un diario de cuero. Su caligrafía, con precisión arquitectónica, registraba no solo lo que se decía, sino también cómo se decía, quién cambiaba de actitud y cuándo, a quien le temblaban las manos. Mark Hussein representaba todo lo malo de la migración de Silicon Valley a Manhattan. A sus 42 años, tenía esa belleza agresiva que envejece mal. Su mandíbula demasiado afilada, su sonrisa demasiado amplia. Llevaba el éxito como una armadura. Cada reloj de diseño y zapato hecho a mano, una pieza de protección contra cualquier descubrimiento oculto. Nexus Technologies ocupaba 3 plantas de un rascacielos de Wall Street. Su logotipo, iluminado con LED azules,
podía verse desde Brooklyn en las noches despejadas. El meteórico ascenso de la compañía en los últimos 3 años había generado titulares y rumores a partes iguales. Su algoritmo de seguridad patentado, Size Shield, había captado el 40% del mercado empresarial. Pero quienes recuerdan la historia de la industria notaron incómodas similitudes con la tecnología de una startup fallida de años atrás. El restaurante vibraba con su habitual sinfonía nocturna cuando el destino decidió dirigir una melodía diferente. Zane había elegido el Sterling específicamente para impresionar a Calista, reservando la mesa más cercana a la ventana, donde la tormenta crearía un dramático telón de fondo para su discurso. Llegó 15 minutos antes, ajustándose los gemelos de oro repetidamente, practicando sus primeras frases en voz baja. Cuando Calista entró puntualmente, todo el restaurante pareció notarlo. Se movió por el espacio sin corresponder a la atención. Su atención ya estaba puesta en la mesa donde podría estar sentado su futuro socio. Finn había sido asignado a su sección por pura casualidad, o quizás por el oscuro sentido del humor del universo. Se acercó con la carta de vinos, con movimientos automáticos tras 2 años de práctica. Al principio no reconoció a Zane. El rostro del director ejecutivo era solo uno más en un desfile interminable de riqueza y privilegio. Pero cuando Zane habló, pidiendo el chatau con la arrogancia despreocupada de quien nunca se ha preguntado de dónde saldría el alquiler del mes siguiente, algo en su voz despertó un recuerdo que Finn había enterrado bajo capas de supervivencia. La conversación entre Zane y Calista comenzó con la danza habitual del cortejo corporativo. Habló de innovación y disrupción, de cambios de paradigma y enfoques revolucionarios para la seguridad digital. Ella escuchó con la paciencia de quien ha oído esas palabras, reorganizadas de 1000 maneras diferentes, a veces formulando preguntas que atravesaban la jerga como un bisturí en la piel. Finn se movía a su alrededor, invisible como un mueble, sirviendo agua, ajustando los cubiertos, reconociéndose su presencia solo cuando era necesario. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Un cliente de la mesa de al lado, ebrio de vino a cuenta de gastos por su propia importancia, gesticulaba descontroladamente mientras contaba la historia de una adquisición hostil. Extendió el brazo justo cuando Finn se acercaba con la botella de Chateau d'Ymes solicitada. El choque fue leve, apenas perceptible para cualquiera que no estuviera directamente involucrado. Pero a la física no le importaban las intenciones. La botella se inclinó, resbaló y cayó con la inevitabilidad a cámara lenta del desastre. El vino dorado se extendió sobre el mantel blanco como el amanecer sobre la nieve. Hermoso y terrible a la vez. Gotas salpicaron la cartera de Zane, filtrándose en un cuero que costaba más que el salario mensual de Finn. El restaurante pareció contener la respiración colectivamente, los camareros paralizarse a mitad de camino, las conversaciones morir a media frase. En ese momento de absoluto silencio, la vida de Finn pendía de un hilo, esperando a ver qué lado caería. «Eres un completo idiota». La voz de Zane rompió el silencio como un ladrillo a través del cristal. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido como el de uñas sobre la pizarra. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Esta cartera por sí sola vale más de lo que ganarás en un año. Estúpido y torpe. La disculpa de Finn fue automática. Palabras que había aprendido a decir sin sentir. Lo siento muchísimo, señor. Por favor, déjame dejarte, ¿qué? Empeorar las cosas. Todos sois iguales, ¿no? Sin habilidades, sin inteligencia, solo tropezando por la vida, arruinándoles las cosas a los que de verdad importamos. El rostro de Zane se había puesto de un tono rojo malsano. La vanidad es visible en sus sienes. Quiero a tu manager. Ya terminaste aquí. Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Durante toda la diatriba, Calista permaneció completamente inmóvil, sus ojos oscuros moviéndose entre los dos hombres como un jugador de ajedrez estudiando el tablero. Observó cómo las manos de Finn se mantenían firmes a pesar del ataque verbal, como su hombro se mantenía erguido en lugar de hundirse en la derrota.
Lo más interesante fue lo que no vio. Ni rubor de vergüenza, ni lágrimas de humillación, solo una especie de resignación que hablaba de alguien que había pasado por cosas mucho peores y había sobrevivido. El gerente apareció en segundos. Giorgio, un hombre que había construido su carrera suavizando precisamente este tipo de situaciones. Sus disculpas fluyeron como miel. Promesas de tintorería, comidas de cortesía, cualquier cosa para salvar la situación. Se volvió hacia Finn con ojos que prometían venganza, ordenándole que fuera a la cocina de inmediato. Finn asintió una vez, recogió la ropa sucia con eficiencia practicada y desapareció por la puerta de servicio sin mirar atrás. Zane se recostó en su silla, transformando su rostro en una expresión de paciencia agotada. Disculpe la molestia, señorita Blackwood. Hoy en día es imposible encontrar un buen ayudante. Esta gente no entiende la excelencia. No tiene capacidad para ella, la verdad. Calista levantó su vaso de agua y bebió un pequeño sorbo antes de responder. Me parece que la excelencia suele aparecer en lugares inesperados. Señor Zane, a veces es simplemente cuestión de ver más allá de la superficie. La velada continuó con una normalidad forzada. Zane volvió a su presentación con renovado vigor, como si el incidente lo hubiera revitalizado en lugar de interrumpirlo. Sacó tabletas, proyecciones, análisis de mercado y testimonios de clientes satisfechos. Durante todo el proceso, Calista escuchó y asintió, hizo las preguntas pertinentes, tomó notas claras en su diario, pero su mente volvía una y otra vez a las manos del camarero, firmes y seguras a pesar del caos, y a la forma en que sus ojos reflejaban algo que parecía menos derrota y más paciencia. Al terminar la cena, Zane se marchó con promesas de reuniones de seguimiento y predicciones seguras sobre su futura colaboración. Calista permaneció en la mesa, terminando su vino con deliberada lentitud. Cuando Giorgio se acercó para asegurarse de que todo había salido bien, ella le hizo una petición que le hizo enarcar ligeramente las cejas. Me gustaría hablar con el camarero de antes, el del incidente del vino. El rostro de Giorgio reflejó varias expresiones antes de posarse en una expresión de preocupación profesional. Le aseguro, señorita Blackwood, que lo han tratado como corresponde. No lo harán. No quiero que lo despidan. Su tono seguía siendo amable, pero con una dureza que hizo que Giorgio se enderezara inconscientemente. Quiero hablar con él esta noche si es posible. 20 minutos después, Finn estaba en el comedor privado de los Sterling, todavía con su uniforme de camarero, pero con un aspecto diferente, como si al dejar de serlo se hubiera revelado algo más. Calista lo observó un largo rato antes de hablar. Menuda actuación, dijo, sirviéndose el té del servicio que Giorgio le había proporcionado a regañadientes. Suyo, quiero decir, no tuyo. La expresión de Finn se mantuvo cuidadosamente neutral. El señor Zane estaba comprensiblemente molesto. El vino era valioso y su propiedad estaba dañada. Valioso. Calista repitió la palabra como si la probara. Dígame, señor Michei, ¿qué sabe usted de valor? El uso de su apellido hizo que Finn agudizara un poco la mirada. Le había dado solo su nombre de pila a Giorgio al contratarlo, manteniendo el anonimato que había cultivado con tanto esmero. Sé que el valor es subjetivo, dijo con cuidado. Lo que le importa a uno puede no tener ningún valor para otro, y lo que te importa a ti, hijo mío. La respuesta llegó sin vacilar. Todo lo demás es solo ruido. Calista se recostó en su silla. Una sonrisa genuina cruzó su rostro por primera vez esa noche. Giorgio me dice que lleva 2 años trabajando aquí. También dice, es el camarero más fiable que tienen. Nunca falta a un turno, nunca se queja. Eso es inusual en esta industria. Necesito el trabajo. Todos necesitan su trabajo. No todos aguantan lo que usted aguantó esta noche sin oponerse. Hizo una pausa, observando su rostro. Tengo curiosidad por algo. Cuando el señor Zane describía su algoritmo de seguridad, el revolucionario enfoque para la inspección de paquetes y la detección de anomalías, estabas vertiendo agua.
Tu mano dejó de moverse durante exactamente 3 segundos. ¿Por qué? La mandíbula de Finn se tensó casi imperceptiblemente. No sé a qué te refieres. Creo que sí. Creo que reconoces algo en su descripción. Algo que no debería haberle resultado familiar a un camarero, pero que sería muy familiar para alguien con otros antecedentes. Sacó su teléfono y escribió rápidamente. Finn Michei, graduado del MIT, promoción de 2012, fundó Quantum Logic Systems en 2015 y presentó 14 patentes relacionadas con la ciberseguridad y la detección de anomalías. La empresa se disolvió en 2021 en circunstancias inusuales. La sala pareció encogerse a su alrededor. Años de anonimato cuidadosamente mantenido se desmoronaron en segundos. Las manos de Finn, esas manos firmes y cicatrizadas, se abrían y cerraban a sus costados. Esa persona ya no existe, ¿verdad? Porque estoy bastante segura. Esa persona reconocería su propio código cuando alguien más lo vende como tecnología revolucionaria. Silencio se extendió entre ellos como un puente, esperando a ver quién cruzaría primero. Finalmente, Finn habló. Su voz denotaba un agotamiento más profundo que la fatiga física. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué importaría? No tengo pruebas, ni recursos, ni credibilidad. Solo soy un camarero que derramó vino sobre un director ejecutivo. Además, tengo que pensar en Oliver. No puedo permitirme librar batallas que ya he perdido. Calista se puso de pie y se acercó a la ventana donde la tormenta comenzaba a despejar. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas como estrellas dispersas. ¿Y si te dijera que he estado buscando algo específico en todas estas reuniones? No solo competencia o innovación, sino integridad. ¿Y si te dijera que Sabrin Capital valora la verdad sobre la presentación, la sustancia sobre el estilo? Diría que estás en la ciudad equivocada para eso. Se rió, un sonido sorprendentemente cálido en el espacio formal. Quizás, pero también diría que encontrar a alguien que entienda la tecnología que Zane está manejando, que conozca sus verdaderos orígenes y limitaciones, serían invaluables para mi proceso de evaluación. Finn la estudió durante un largo rato, buscando la trampa, el ángulo, la inevitable traición. ¿Qué quieres de mí por ahora? Solo honestidad. Mañana, Zane presenta su sistema a mi equipo técnico. Me gustaría que estuvieras allí, no como camarero, sino como consultor, temporalmente, discretamente. Te pagaré tarifas de consultoría suficientes para que valga la pena faltar a un turno. Y si me niego, vuelves a tu vida. Y tomo mi decisión basándome en información incompleta. Pero algo me dice que estás cansado de ver a alguien más lucrarse con tu trabajo, incluso si te has convencido de lo contrario. La mañana siguiente trajo la clase de claridad nítida que sigue a las tormentas. Un cielo tan azul que dolía mirarlo directamente. Finn había hecho arreglos para que la señora Chen, 2 pisos más abajo, recogiera a Oliver del colegio, diciéndole a su hijo que tenía una reunión importante. Oliver lo miró con esos 2 ojos perspicaces y le preguntó si se trataba de conseguir un mejor trabajo. La pregunta le impactó más que toda la diatriba de Zane. El capital soberano, sus oficinas ocupaban un edificio bancario reformado en el distrito financiero. Sus puertas de bóveda originales se conservaban como obras de arte. Calista lo recibió en el vestíbulo. Su apariencia era diferente a la luz del día, más accesible pero no menos imponente. Había dispuesto que él observara desde una sala de conferencias conectada, visible a través de un cristal unidireccional, pero separada de la presentación principal. Zane llegó con un séquito, irradiando confianza como el calor de una forja. Su presentación fue impecable. Las diapositivas se transicionaban con fluidez, las demostraciones se ejecutaban a la perfección. El equipo técnico le hizo preguntas inquisitivas, que él respondió con la autoridad despreocupada de quien ha ensayado todos los escenarios posibles. Durante todo el proceso, Finn observaba y escuchaba, con los dedos crispándose ocasionalmente, como si estuviera escribiendo código que solo él podía ver.
Durante la demostración del sistema, cuando Zane mostró el enfoque del algoritmo para identificar amenazas de seguridad, Finn finalmente habló. Pregúntale sobre el desbordamiento del buffer en el tercer módulo. Su voz llegó a través del intercomunicador que Calista le había proporcionado, audible solo por su auricular. Ella transmitió la pregunta con precisión clínica. La respuesta de Zane fue fluida, pero Finn captó el microsegundo de pánico en sus ojos. Eso se ha abordado en nuestra última actualización. Zane dijo que nunca fue una vulnerabilidad significativa. No era una vulnerabilidad en absoluto en el diseño original, dijo Finn en voz baja. Solo existe porque quien modificó el código no entendió el proceso de asignación de memoria. Pídele que explique la secuencia de asignación. Las preguntas continuaron, cada una guiada por la presencia invisible de Finn, cada respuesta revelando lagunas que solo alguien familiarizado con la arquitectura original notaría. Al final de la sesión, la confianza de Zane se había evaporado como el rocío de la mañana, reemplazada por una capa de sudor que ningún aire acondicionado podría evitar. Después de que el equipo de Zane se fuera, Calista encontró a Finn todavía en la sala de observación, mirando el espacio vacío de la conferencia como si viera fantasmas. Ese fue el trabajo de mi vida, dijo sin preámbulos. 7 años de 18 días, aniversarios perdidos. Las primeras palabras de Oliver ocurrieron mientras depuraba código, y él lo destrozó, lo convirtió en algo inflado e ineficiente. Dime qué pasó. Una historia real, no cualquier narrativa cuidadosamente elaborada que exista en el registro público. Finn guardó silencio tanto tiempo que Calista pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz cargaba con el peso de viejas heridas. Marcus Zane era mi socio. Nos conocimos en una incubadora de startups. Ambos jóvenes, ambiciosos y lo suficientemente estúpidos como para creer que podíamos cambiar el mundo. Yo tenía los conocimientos técnicos. Él tenía los contactos comerciales. Parecía perfecto. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que una vez albergó todos sus sueños. Mi esposa Sara lo vio al principio, dijo que había algo extraño en él, algo depredador. Pero estaba demasiado absorto en el trabajo como para escucharlo. Estábamos muy cerca de lograr un gran avance para crear algo que pudiera predecir y prevenir brechas de seguridad antes de que ocurrieran. Las aplicaciones eran infinitas. Desde la banca hasta la salud y la defensa nacional, Sara enfermó durante nuestra ronda de financiación de serie B cáncer de páncreas, agresivo y despiadado. Pasé más tiempo en el hospital que en la oficina tratando de equilibrar las vías intravenosas y las revisiones de código, los horarios de quimioterapia y las reuniones con inversores. Marcus dijo que lo entendía. Dijo que se encargaría del aspecto comercial mientras yo me concentraba en la familia. Estaba agradecido, demasiado distraído para ver lo que estaba pasando. Calista permaneció en silencio, reconociendo el tipo de historia que necesitaba ser contada sin interrupciones. Murió un martes. Oliver tenía 3 años, demasiado pequeño para entender por qué mamá no volvía a casa. Me tomé una semana libre, solo una semana, para descubrir cómo ser padre soltero, cómo explicar la permanencia a alguien que aún creía en la magia. Cuando regresé, la oficina estaba cerrada. Mi llave no funcionaba. Mi socio había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva en mi ausencia. Presentó pruebas de que había estado saboteando la empresa, vendiendo secretos a la competencia. Las pruebas eran sofisticadas, convincentes. Lo había planeado durante meses, tal vez más. La junta votó por destituirme, anular mi capital social basándose en cláusulas de incumplimiento contractual que ni siquiera sabía que existían. Marcus renombró el algoritmo, presentó nuevas patentes con modificaciones menores, lo justo para reivindicar la originalidad. Intenté oponerme, gasté todo lo que nos quedaba del seguro de vida de Sara en abogados que finalmente me dijeron que el caso era imposible de ganar. Marcus había sido demasiado minucioso, demasiado cuidadoso. Así que desaparecí, me convertí en nadie. Fue más fácil de lo que esperaba.
La gente no ve realmente a los trabajadores de servicio. Solo somos manos que traen comida y recogen mesas. La confesión flotaba entre ellos como una presencia física. Calista sacó su teléfono, revisando archivos antes de girar la pantalla hacia él. Esto es del análisis preliminar de mi equipo forense. Encontraron 17 instancias de código que coinciden con patentes presentadas a tu nombre, 2 años anteriores a Nexus Technologies. No es suficiente para un caso legal. Todavía no. Pero es suficiente para que yo sepa la verdad. La verdad no paga alquiler. No, pero sí influye en contratos de $3.000 millones. Sacó una tableta, sus dedos recorriendo la superficie. Quiero contratarte oficialmente, no como un consultor que juega a ser camarero, sino como mi asesor técnico para esta evaluación. El salario es de $200.000 por 3 meses de trabajo. Y lo más importante, quiero que estés presente cuando tomemos la decisión final. Quiero que Mark Hussain sepa que la persona que realmente entiende su tecnología robada es quien ayuda a decidir su destino. La risa de Finn fue amarga. ¿Y luego qué? Sigue ganando. Sigue teniendo mi trabajo, mi empresa, mi vida. ¿Lo tiene? ¿O tiene una versión vacía de algo que nunca entendió del todo? Ya has visto lo que ha hecho con tu código. Es como ver a alguien convertir una sinfonía en música de ascensor. Técnicamente funcional, pero sin el alma que lo hacía especial. Durante las semanas siguientes, Finn vivió una doble vida que parecía más honesta que la única que había mantenido. Pasaba los días en Sabrin Capital, revisando documentación técnica, creando protocolos de prueba y desmantelando lentamente la mitología que Zane había construido en torno a su tecnología robada. Las tardes eran para Oliver. Tareas, cuentos para dormir, entrenamiento de fútbol y proyectos de ciencias. Su hijo notó el cambio, comentando que papá sonreía más, que parecía más alto de alguna manera. Calista demostró ser más que una simple ejecutiva corporativa con sentido de la justicia. Era brillante por derecho propio, comprendiendo conceptos técnicos complejos con una velocidad sorprendente, haciendo preguntas que impulsaban el pensamiento de Finn hacia nuevas direcciones. Sus sesiones de trabajo a menudo se extendían más allá del horario laboral, conversaciones, pasando del código a la filosofía, de la arquitectura de sistemas a la historia de la arquitectura. Compartió historias de su propio ascenso en industrias dominadas por hombres. Las veces que la habían subestimado, ignorado, le habían dicho que sonriera más y hablara menos. La investigación sobre Nexus Technologies se profundizaba cada día. El equipo forense de Calista, trabajando ahora con el conocimiento interno de Finn, descubrió un patrón de actividad sospechosa que se extendía más allá del código robado. Había métricas de rendimiento falsificadas, vulnerabilidades de seguridad ocultas a los clientes, promesas hechas sin posibilidad de cumplimiento. La empresa era un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena, esperando que la más mínima perturbación lo derrumbara. Zane, mientras tanto, se desesperaba cada vez más. Sus llamadas a Calista se hicieron más frecuentes, sus ofertas más elaboradas. Percibía que algo cambiaba, pero no podía identificar la fuente. Encargó a su propia gente que investigara las actividades de Sabrin Capital. Pero Calista había sido demasiado cuidadosa, demasiado discreta. El camarero al que había humillado había vuelto a la invisibilidad, solo otro rostro olvidable en una ciudad de 8 millones. La presentación final estaba programada para un jueves por la tarde. Todas las empresas competidoras estaban invitadas a presentar sus propuestas finales ante la junta directiva completa de Sabrin Capital. El centro de conferencias se había reservado específicamente para el evento, un espacio neutral donde cada empresa tendría exactamente 90 minutos para presentar su propuesta. Zane se había esforzado al máximo, contratando a un equipo de presentaciones que incluía a antiguos diseñadores de Apple que creaban visualizaciones dignas de galerías de arte. Lo que no esperaba era ver a Finn Michey junto a Calista al entrar en la sala. El reconocimiento tardó varios segundos. Su cerebro se negaba a procesar la imposibilidad. El camarero vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado. Su postura era diferente, con una seguridad que hacía que el uniforme que llevaba pareciera un disfraz. Pero fueron los ojos lo que Zane realmente reconoció.
Los mismos ojos que una vez lo miraron con confianza desde el otro lado de un espacio de trabajo en el garaje, ahora albergaban algo mucho más peligroso que la ira. Este es nuestro asesor técnico, el señor Michei, dijo Calista con suavidad, sin que su tono revelara nada. Él evaluará los aspectos tecnológicos de todas las presentaciones. La preparación de Zane se desmoronó como arena mojada. Sus palabras salían forzadas, sus demostraciones torpes. Cada vez que intentaba explicar un detalle técnico, sentía el conocimiento de Finn presionando contra su ignorancia como el agua contra una presa. La presentación que debería haber sido su triunfo se convirtió en una exposición de 90 minutos de cada deficiencia, cada mentira, cada idea robada que nunca había comprendido del todo. Cuando llegó el momento de las preguntas, Finn habló por primera vez. Su voz era tranquila, profesional, demoledora. Señor Zane, ¿podría explicar la decisión de implementar subprocesos recursivos en el tercer módulo? Parece contradictorio dadas las limitaciones de memoria. Fue una trampa, elegantemente tendida. No había subprocesos recursivos en el tercer módulo. Nunca lo había habido, pero alguien que no estuviera familiarizado con la arquitectura original, alguien que simplemente la hubiera copiado y modificado, podría no saberlo. La respuesta de Zane reveló su ignorancia con precisión quirúrgica. Además, Finn continuó, abriendo una pantalla en su tableta que reflejaba las pantallas de la sala. Su tasa de detección de reclamaciones del 99,7% parece basarse en pruebas con bases de datos de amenazas. Cuando ejecutamos el mismo algoritmo contra las amenazas actuales, la tasa real se acercó al 71%. ¿Podría explicar esta discrepancia? La sala observó cómo Zane se desvanecía en tiempo real. Su confianza se evaporaba y sus explicaciones se volvían cada vez más desesperadas. Otros miembros de la Junta comenzaron a hacer sus propias preguntas, cada una basándose en las revelaciones que Finn había introducido sutilmente. Al final de la sesión, Nexus Technologies no solo fue descartada. Todo su modelo de negocio estaba bajo escrutinio. Pero el verdadero momento de la verdad llegó durante las declaraciones finales. Calista se puso de pie, captando la atención de la sala con su sola presencia. Antes de concluir, hay algo que la Junta necesita saber. Nuestra investigación ha descubierto evidencia de que la tecnología principal que Nexus Technologies afirma ser propietaria en realidad se originó en Quantum Logic Systems, una empresa fundada por el señor Michei. Procedió a presentar las pruebas con precisión fiscal, patentes presentadas, fechas comparadas, código analizado por expertos independientes. La cronología era condenatoria, mostrando cómo Zane había robado, modificado y reclamado sistemáticamente la propiedad de un trabajo que nunca había sido suyo. La sala se volvió. Zane, esperando una defensa que nunca llegó. Su silencio fue suficiente confesión. Quiero ser claro, dijo Finn, poniéndose de pie por primera vez desde sus preguntas iniciales. No estoy aquí para vengarme. No estoy aquí para reclamar lo que me arrebataron. Estoy aquí porque la tecnología es tan importante, la tecnología que protege los datos, la privacidad y la seguridad de las personas, debe estar en manos de personas que la entiendan, que la respeten, que no la comprometan por ganancias. Miró directamente a Zane por primera vez en 3 años. Me quitaste mi trabajo, pero nunca lo entendiste. Me quitaste mi empresa, pero nunca comprendiste su propósito. Intentaste quitarme mi dignidad, pero nunca te correspondió. No necesito destruirte, Marcus. Tu incompetencia lo hará sin mi ayuda. El contrato, de $3.000 millones, fue otorgado a un consorcio de pequeñas empresas que Finn asesoraría, garantizando que la tecnología se desarrollara de forma adecuada, ética y con la integridad que siempre mereció. El despido de Zane de Nexus Technologies se produjo en una semana. La junta directiva actuó con rapidez. Para minimizar los daños. Las acciones de la empresa se desplomaron, se iniciaron investigaciones y Marcus Zane se convirtió en una historia con moraleja que se susurraba en los bares de Silicon Valley. Pero para Finn, la victoria se sintió menos como un triunfo y más como un respiro. Tras contener la respiración durante 3 años, el dinero de su contrato de consultoría le alcanzó para mudarse a un apartamento mejor,
uno donde la calefacción funcionara y Oliver pudiera tener su propia habitación. Continuó trabajando con Calista, y su relación profesional evolucionó hacia algo más profundo, basado en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba luchar por algo que valía la pena salvar. Sterling le ofreció su trabajo de vuelta. Giorgio se disculpó efusivamente por el malentendido. Finn declinó cortésmente. Ahora tenía un nuevo puesto, director técnico del consorcio, con un horario razonable que le permitía recoger a Oliver del colegio, asistir a los partidos de fútbol y a las ferias de ciencias. El niño notó la transformación de su padre, sin comprender los detalles, pero reconociendo la felicidad al verla. Hubo una tarde, varios meses después, en que los tres estaban en Central Park. Oliver estaba alimentando a los patos, riéndose de su agresiva búsqueda de migas de pan. Calista y Finn estaban sentados en un banco cercano viendo jugar al niño. El sol primaveral les calentaba el rostro. El ruido de la ciudad era lo suficientemente distante como para ignorarlo. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubiera derramado ese vino?, preguntó Finn, con tono ligero, pero curioso. Calista consideró la pregunta. Su mano encontró la suya con naturalidad. Al final, habría firmado con alguien. Probablemente no con Zane. Estaba compensando algo de forma demasiado obvia, pero yo no te habría encontrado. Oliver no habría recuperado a su padre, y yo no habría aprendido que a veces las cosas más valiosas vienen en paquetes inesperados. Oliver corrió hacia mí, con los zapatos embarrados y el rostro radiante de alegría infantil. «Papá, los patos me siguen. ¿Soy su líder ahora?». Finn rió, subiendo a su hijo a su regazo a pesar del barro. «Quizás sí. A veces, los líderes surgen de lugares inesperados». «¿Te pasó eso?», preguntó Oliver con esa sorprendente percepción que a veces tienen los niños. «¿Volviste a ser líder?», preguntó Finn, mirando a Calista y luego a su hijo. «No, amigo. Me convertí en algo mejor. Volví a ser yo mismo». Mientras caminaban juntos a casa, Oliver entre ellos, con las manos unidas como una cadena de conexión. Finn pensó en el viaje desde esa noche lluviosa en el Sterling hasta esta tarde perfecta. Pensó en la dignidad y la justicia. En el coraje que se necesita para ser amable en un mundo cruel. En las personas que ven valor donde otros solo ven servicio. El hombre que había sido llamado estúpido por alguien que vestía un traje de 5,000 pesos ahora vestía jeans con una sudadera de la Universidad de Columbia que Oliver había elegido para su cumpleaños. El hombre que había sido invisible durante 3 años ahora fueron vistos, verdaderamente vistos por personas que importaban. El hombre que lo había perdido todo había descubierto que todo no era lo que pensaba. La compañía de Marcus Zane se declaró en bancarrota en un año. Su reputación fue tan completamente destruida que ni siquiera la notoria capacidad de Silicon Valley para perdonar el fracaso a cambio de potencial no pudo salvarlo. Se mudó a una ciudad más pequeña, con suerte comenzó de nuevo con un nombre diferente, aunque probablemente no cambió. De usuarios de amenazas que nunca sabrían existió. Pero esas fueron solo notas a pie de página de la historia real, la que importaba. Los domingos por la mañana, Finn hacía panqueques mientras Calista leía el Times en voz alta. Oliver interrumpió con preguntas sobre todo, desde política internacional hasta por qué los panqueques tenían burbujas. Pasaban las tardes en museos donde Finn explicaba la ciencia detrás de las exhibiciones mientras Calista agregaba el contexto histórico. Oliver absorbiéndolo todo con la infinita capacidad de la curiosidad infantil. Todavía hubo días difíciles, momentos en los que el pasado ensombrecía el presente. La ausencia de Sarah siempre sería un dolor silencioso, particularmente cuando Oliver hacía algo que le recordaba a Finn su risa, su manera de inclinar la cabeza cuando pensaba. Pero el dolor se había transformado de un peso que lo deprimía a un recordatorio del amor que había existido y del amor que aún existía. Calista nunca intentó reemplazar a Sarah, nunca pretendió ser otra cosa que ella misma. Primero fue amiga de Oliver y le enseñó ajedrez con la paciencia de alguien que entendía que aprender significaba perder repetidamente antes de ganar una vez. Ella era la compañera de Finn en todos los sentidos, desafiaba sus ideas, apoyaba sus sueños, lo llamaba cuando se retiró a viejos patrones de aislamiento. La libra esterlina también cambió.
Giorgio implementó nuevas políticas sobre cómo los clientes debían tratar al personal. Ninguna cantidad de dinero vale la dignidad de sus empleados. A veces contaba la historia del camarero que se hizo millonario, aunque se equivocaba en los detalles, haciendo que pareciera más un cuento de hadas que una historia sobre la justicia que finalmente encuentra su camino a casa. En el primer aniversario del vino derramado, Calista sorprendió a Finn con una cena en el Sterling, la misma mesa donde todo había comenzado. Se rieron de lo absurdo que era aquello, de cómo un momento de humillación se había convertido en el catalizador de la redención. Su mesera, una joven que estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho, le sirvió con la atención cuidadosa que Finn reconocía de su propio tiempo en el servicio. Cuando se fueron, Finn dejó una propina que cubriría los libros de texto de la joven durante un semestre junto con una nota. El valor viene en paquetes inesperados. Sigue adelante. La ciudad brillaba a su alrededor mientras caminaban a casa. Las luces de Manhattan se reflejan en las ventanas como estrellas artificiales. Finn pensó en el camino que lo había traído hasta aquí. Los errores y las pérdidas, los aliados inesperados y las fortalezas ocultas. Pensó en Oliver dormido en su cama, seguro y amado, soñando cualquier sueño que sueñen los niños de 6 años cuando el mundo finalmente se siente seguro. ¿En qué estás pensando?, preguntó Calista. Sus pasos se sincronizaron sin esfuerzo consciente. Qué diferente se ve todo cuando ya no eres invisible, respondió. Ella le apretó la mano. Comprensión sin necesidad de explicación. Ambos habían sido invisibles a su manera. Ella detrás de una armadura corporativa. Él detrás de la servidumbre. Encontrarse había sido como descubrir que habían estado hablando el mismo idioma todo el tiempo, solo que en diferentes frecuencias. La mañana siguiente traería nuevos desafíos, nuevo código que escribir, nuevos problemas que resolver. Oliver necesitaría ayuda con su tarea de ortografía. Calista tendría otra fusión imposible que evaluar y Finn continuaría construyendo el marco de seguridad que protegería a millones de personas que nunca conocería. Pero esta noche, mientras caminaba por la ciudad que lo había destrozado y reconstruido, rodeado por el ruido ambiental de otros 8 millones de historias que se desarrollaban simultáneamente, sintió algo que no había experimentado en años. Paz. No la paz de la resignación o la derrota, sino la paz que proviene de saber que has encontrado tu lugar en la caótica sinfonía del mundo. La paz de saber que la integridad, aunque pueda ceder ante la presión, no tiene por qué quebrarse. La paz de las segundas oportunidades y los aliados inesperados de los niños que todavía creen que sus padres son héroes y las mujeres que ven la verdad que hay debajo a través de fachadas cuidadosamente construidas. La mancha de vino hacía tiempo que había sido limpiada del portafolios de Marcus, pero su impacto se extendió de una manera que nadie podría haber predicho. Un momento de humillación se había convertido en un catalizador para la justicia. La paciencia de un padre soltero había sido recompensada no con riquezas, aunque éstas habían llegado, sino con algo mucho más valioso. La oportunidad de volver a ser el mismo plenamente y sin disculpas. Al final, la historia no se trataba del contrato de $3.000 millones, aunque ciertamente eso había cambiado vidas. No se trataba de venganza o reivindicación, aunque ambas habían desempeñado su papel. Se trataba del acto simple y radical de ver a las personas tal como son realmente, más allá de los roles que desempeñan y los uniformes que visten. Se trataba del coraje de permanecer amable en un mundo cruel. Mantener la dignidad cuando otros intentan despojarla para creer que la justicia, aunque pueda tomar su tiempo, eventualmente encuentra su camino a casa. Mientras Finn arropaba a Oliver en la cama esa noche, su hijo le hizo la pregunta que se había convertido en su ritual. «Papá, ¿qué es lo más importante?». Y Finn dio la respuesta que siempre dio, la que Sara le había enseñado, la que lo había llevado a través de las noches más oscuras y lo había traído a este momento de tranquilo triunfo. Lo más importante es ser amable, valiente y recordar que todo el mundo tiene una historia que no puedes ver. Oliver asintió satisfecho. «Ya me estoy quedando dormido, Evan. Gente mala, especialmente gente mala,
dijo Finn, pensando en Marazane sola en algún lugar con su Victoria hueca convertida en cenizas. Suelen ser ellos los que más ayuda necesitan para ver su propia historia con claridad. La ciudad zumbaba fuera de su ventana. Millones de historias se desarrollaban en paralelo. Cada uno un universo de alegría y tristeza, de triunfo y derrota. En algún lugar un cliente le gritaba a un camarero que no veía su humanidad. En algún lugar, un director ejecutivo estaba construyendo imperios sobre cimientos de arena. En algún lugar la justicia se preparaba para derramarse como vino caro sobre un mantel blanco. Hermoso y terrible y absolutamente necesario. Pero en este departamento, en este momento, un padre observaba a su hijo dormir tranquilo, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades. El hombre que había sido invisible se había vuelto indispensable. El hombre que lo había perdido todo había descubierto lo que realmente significaba todo. El hombre al que habían llamado estúpido había demostrado que la inteligencia se presenta de muchas formas. Y la mayor de ellas es la sabiduría de saber cuándo levantarse, cuándo hablar y cuándo confiar en que el universo, a su propio tiempo y manera, se inclina hacia la justicia. La historia que había comenzado con el vino derramado terminó con una gracia desbordante. Prueba de que a veces los peores momentos de nuestras vidas son simplemente el universo preparándonos para los mejores, disfrazados de desastres hasta que tengamos la distancia para verlos con claridad. Y en esa claridad, en ese reconocimiento de lo lejos que había llegado desde aquella noche empapada de lluvia en el Sterling, Finn Michey finalmente comprendió la verdad que se le había escapado durante tanto tiempo. Nunca había sido invisible. Él tenía simplemente estado esperando que la persona adecuada lo viera. Y cuando lo hizo, cuando Calista Blackwood miró más allá del uniforme y las circunstancias hacia el hombre que estaba debajo, no solo cambió su vida. Ella le recordó que valió la pena salvarlo todo el tiempo.